Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de las patologías de la nariz. Vamos a empezar a hablar de rinitis en términos particulares. Vamos a tratar de abordar todas las formas de rinitis, incluyendo las y sobre todo las más frecuentes y comunes. ¿Qué es rinitis? Rinitis no es más que la inflamación de la mucosa y submucosa de la cavidad nasal. Cuando esa inflamación de la mucosidad y submucosa de la cavidad nasal está mediada por inmunoglobulina E, entonces decimos que estamos enfrente de una rinitis alérgica. En este caso la definición describe claramente rinitis alérgica. No es más que la inflamación de la mucosa y submucosa de la cavidad nasal mediada por inmunoglobulina E, entonces llamamos una rinitis alérgica. Pero en sentido general, rinitis es la inflamación de la mucosa de la cavidad nasal, que tiene múltiples causas, como lo veremos más adelante, y que los síntomas son comunes a toda rinitis. La congestión nasal es el síntoma común de todas las rinitis, acompañado rinorrea, estornudo en el caso de la rinitis alérgica, picazón en el caso de la rinitis alérgica y ocasionalmente síntomas oculares. También en el caso de la rinitis alérgica vamos a tener que los pacientes tienen síntomas oculares. Pero rinitis es eso, la inflamación de la mucosa y submucosa de la cavidad nasal. Y aquí en esta diapositiva podemos ver los diferentes tipos de rinitis. Entonces la clasificamos como rinitis infecciosa. Dentro de la rinitis infecciosa tenemos la vírica, es decir, la rinitis de origen vírica, la bacteriana y la de otros agentes infecciosos. En las rinitis víricas debemos decir que es la forma más común de rinitis, la causada por virus. Y sobre todo los virus respiratorios. ¿Cuáles de ellos? Bueno, el virus sincitial respiratorio como el principal productor, junto con el virus de la influenza, los rinovirus y los coronavirus. Ustedes ven ahora que tenemos una pandemia de un coronavirus, que es el COVID-19, el SARS-CoV-2, que es como realmente se llama la enfermedad causada por este coronavirus que se descubrió en 2019 y por eso el COVID-19. Es decir, que han existido siempre los coronavirus, es decir, es un agente causal importante de infección vírica de la nariz. ¿Y cómo se van a manifestar las rinitis víricas? Bueno, a todos ustedes les ha dado en algún momento un proceso gripal, pues es eso, hay congestión nasal, hay rinorrea, normalmente una rinorrea acuosa, que los dominicanos le dicen muermo a eso, una rinorrea acuosa, hay un poco de malestar general, hay irritación conjuntival y muchas veces puede haber manifestaciones generales de mialgias, artralgias y dolor faríngeo. Entonces ahí tenemos una rinosinusitis viral. Básicamente en ese tipo de rinitis viral, pues básicamente son enfermedades autocontrolables, es decir, que tienen un periodo corto de tiempo y son autocontrolables. Unos 5 o 7 días máximo, pues ya los síntomas empiezan a disminuir y quizás en el 10º día ya el paciente no tiene ningún tipo de infección. En cuanto a la rinitis bacteriana, y lo vamos a extendernos un poquito más adelante, pues la rinitis bacteriana la llamamos la rinosinusitis, llamamos rinosinusitis a la rinitis bacteriana, porque no solo afecta la mucosa de la cavidad nasal, sino que afecta la mucosa de los senos paranasales y por eso le denominamos rinosinusitis bacteriana. Hay otros agentes infecciosos como los hongos, los gérmenes atípicos que también vamos a mencionar un poco más adelante. En cuanto a la rinitis alérgica, que ya le mencioné, pues pudiéramos decir que es la forma más importante, no es la principal, no es la más común, pero sí es la forma más importante de rinitis, la rinitis alérgica. ¿Por qué es la forma más importante? Porque es
es la enfermedad donde se gasta más dinero, donde hay más ausentismo laboral, donde hay más malestar, molestia en los pacientes, y por eso es la forma de rinitis más importante. Y la clasificamos en dos tipos: rinitis alérgica intermitente y rinitis alérgica persistente. ¿Cuándo es intermitente? Cuando el paciente tiene menos de 4 días a la semana de síntomas de alergia. Y persistente cuando el paciente tiene más de 4 días a la semana con síntomas de alergia. ¿Y cuáles son los síntomas de alergia? Todos ustedes los conocen. Congestión nasal, por supuesto, como es una rinitis, picazón, estornudo en salva, el paciente todas las mañanas amanece estornudando, se pica la nariz, le pican los ojos, y este es un paciente típico. Entonces ese es el paciente de rinitis alérgica. Los pacientes con rinitis alérgica, el diagnóstico es típico, bueno, por la característica. En los niños decimos el saludo alérgico, que es que el niño de tanto hacerse y tocarse y estrujarse la nariz, y los niños, entonces se le hace una marca sobre la nariz, y eso le llamamos el saludo alérgico de los pacientes. Entonces así hacemos el diagnóstico de la rinitis alérgica, puramente clínico. El tratamiento de la rinitis alérgica, entonces, básicamente lo que le damos es antialérgico a los pacientes. Antialérgicos que lo podemos combinar con esteroides intranasales tópicos, y otras veces cuando son rinitis alérgicas persistentes severas, debemos muchas veces poner al paciente en esteroides parenterales u orales, pero queremos evitar siempre los efectos de los esteroides, y ponemos entonces los esteroides de manera tópica. Esteroide tópico para mejorar los síntomas. Recordar que la rinitis alérgica es una condición hereditaria, por lo que no se curan las alergias. Los pacientes se van controlando poco a poco, y eso tenemos que hacérselo saber a los pacientes. Tenemos la rinitis ocupacional. ¿Qué significa esto? Una rinitis que te da por tu labor de trabajo. Por ejemplo, los pacientes que trabajan en áreas de zona franca con textiles, los pacientes que trabajan en el dispendio de combustible, donde hay zonas volátiles, material volátil, pues van a tener una inflamación de la mucosa por su ocupación. En ese sentido, pues estos pacientes básicamente, pues al dejar la ocupación van a mejorar. Los inducidos por drogas, usualmente los medicamentos, es la rinitis medicamentosa, y dentro de esa tenemos causal de rinitis importante la aspirina, algunos diuréticos también. La rinitis hormonal. Dentro de la rinitis hormonal tenemos lo que llamamos la rinitis del embarazo o rinitis gestacional. ¿Por qué? Porque las hormonas del embarazo producen una inflamación de la mucosa nasal que conlleva a este proceso de rinitis, por eso le llamamos rinitis del embarazo. Existen otras causas, irritantes, alimentos, emocional, atrófica, la rinitis nasal anterior seca, que es también un tipo de rinitis que es un problema inmunológico, y también pacientes que van a tener rinitis de origen idiopática, que no vamos a saber qué fue lo que lo causó. Aquí está básicamente lo que hablamos de la rinitis vírica, los virus más frecuentes que ya lo mencionamos, y cómo va a estar el paciente. Tos ocasional, expectoración pues muy pocas veces, pero sobre todo los hallazgos de esa irritación sin otros trastornos respiratorios bien definidos, pues ahí estamos hablando de una rinitis vírica. Y ya usted sabe que el tratamiento de esto es puro sintomático. Aquí estamos hablando de la rinosinusitis bacteriana, que ya le hablamos de rinosinusitis bacteriana, que es la inflamación o proceso inflamatorio que está relacionado a bacterias. ¿Y qué ocurre en la rinosinusitis bacteriana? Lo básico que ocurre es que hay una oclusión del drenaje de la cavidad paranasal. Es decir, en la fisiopatología lo que ocurre es una inflamación nasal previa, puede ser una alergia, puede ser un virus, y después de ese proceso viral queda inflamada la mucosa de la nariz, lo que conlleva un bloqueo del drenaje de la cavidad paranasal, por lo que entonces se produce la inflamación que persiste. Y por eso decimos que el factor más importante en la fisiopatología de la rinitis o de la rinosinusitis bacteriana aguda es la obstrucción del drenaje.
Como ya lo ven, le dijimos aguda, pero la rinosinusitis bacteriana puede ser crónica. Aguda cuando los síntomas pues persisten solamente por unas 3 semanas o menos, y cuando los síntomas pasan ya de las 3 semanas, hablamos de rinosinusitis crónica, que puede ser crónica con pólipos o sin pólipos. Un pólipo no es más que una proyección a la mucosa, una proyección de la mucosa hacia el exterior, y entonces obstruye el drenaje, por lo pronto entonces se produce una infección crónica. Los gérmenes que normalmente producen rinosinusitis bacteriana aguda, aquí tenemos los agentes causales que normalmente producen rinosinusitis bacteriana aguda, tenemos el Haemophilus influenzae, la Moraxella catarrhalis y el Streptococcus pneumoniae como los más importantes productores de rinosinusitis bacteriana aguda. Como ustedes ven, estos son los mismos gérmenes que producen infección del tracto respiratorio superior. Entonces, por eso producen igual enfermedad en el oído medio, como lo vimos anteriormente ya. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la rinosinusitis bacteriana aguda? El diagnóstico básicamente lo hacemos por los síntomas que presenta el paciente. Muchos autores lo clasifican estos en síntomas mayores y síntomas menores, como están aquí diseñados. Síntomas mayores, congestión nasal, rinorrea purulenta, dolor o sensación de presión facial, dolor dental, normalmente describen los pacientes, hiposmia, es decir, una disminución de la olfacción, hasta llegar a anosmia, es decir, que ya no huele nada, acompañado de fiebre. Estos son los síntomas mayores. Y los síntomas menores, pues cefalea, tos nocturna, porque hay un goteo posterior que provoca esa tos nocturna, halitosis, fatiga, otalgia y dolor dental, como les mencionaba. Pues si ustedes lo revisan en algún libro, pues lo van a encontrar así: síntomas mayores y síntomas menores. Pero en realidad esto es para como teoría en realidad, porque los pacientes van a manifestar uno u otro síntoma que nos va a llevar a nosotros al diagnóstico. Y muchos autores describen que 2 síntomas mayores pues dan un diagnóstico de sinusitis. O un síntoma mayor combinado con 2 síntomas menores pues dan un diagnóstico de rinosinusitis. Entonces básicamente es puramente clínico el diagnóstico y lo confirmamos con los estudios de radiología. Es decir, un diagnóstico puramente clínico, como ya les mencioné, con 2 síntomas mayores, menores, como usted quiera, y eso lo confirmamos con una tomografía de senos paranasales en cortes axiales y coronales, y ahí vamos a tener el diagnóstico de la rinosinusitis bacteriana aguda. ¿Cómo lo tratamos? ¿Qué hacemos con el tratamiento? Pues básicamente a estos pacientes le vamos a dar antibióticos que son derivados de penicilinas, analgésicos, descongestionantes nasales para ayudar al malestar, muchas veces mucolíticos para mejorar esa rinorrea mucopurulenta. Aquí los antialérgicos muchos autores lo ponen en entredicho por el hecho de que pudieran ayudar a desecar un poco las secreciones, y los esteroides tópicos nasales son muy útiles, pues nos van a ayudar a desinflamar esa mucosa de la nariz. La rinosinusitis bacteriana crónica, en la rinosinusitis bacteriana crónica lo que ocurre es que el drenaje se ha ocluido de manera persistente. ¿Y por qué se ocluyó el drenaje? Porque se produjo una fibrosis, porque se produjo una hipertrofia de los cornetes, porque el tabique se desvió, hubo una dimorfia septal, como le llaman los científicos, o porque ocurrió una lesión que es un pólipo que lo ocluyó. Entonces, al ocluirse persistentemente el drenaje, los pacientes mantienen el síntoma, mantienen los síntomas de obstrucción, de dolor, de pesadez, de anosmia, de hiposmia, mantienen todos los síntomas que vimos anteriormente. Entonces, igual el diagnóstico de este es clínico y hacemos tomografía. Vemos una tomografía y vamos a ver la ocupación de esas cavidades por secreciones. En este caso, para el tratamiento de la rinosinusitis bacteriana crónica, pues le podemos dar antibióticos para mejorar el cuadro inicial, pero ¿qué debemos hacer? Debemos remover la obstrucción y hacemos una cirugía que se llama cirugía endoscópica y funcional de los senos paranasales. Aquí le falta una A, de los senos paranasales, que en inglés estas son las siglas para decirlo:
Functional Endoscopy Sinus Surgery, cirugía endoscópica funcional de los senos paranasales. Y no se extrañen ustedes ver esta sigla en los exámenes, FES, porque a veces se me va esa sigla. Y ya ustedes saben que donde ustedes vean esa sigla es cirugía endoscópica funcional de los senos paranasales. Functional Endoscopy Sinus Surgery, cirugía endoscópica y funcional de los senos paranasales. Es el tratamiento de la rinosinusitis bacteriana aguda, porque tenemos que desobstruir ese espacio que está bloqueado. Ya les decía que habían otras formas infecciosas como la rinosinusitis fúngica. Y la rinosinusitis fúngica la dividimos en dos, no invasiva e invasiva. La forma no invasiva básicamente está dada por este tipo de hongo que es el Aspergillus, pero también puede haber la cándida. Y la forma invasiva está dada por este tipo de hongo que es el tipo mucor, que produce una enfermedad que se llama mucormicosis. Y es invasiva porque invade y destruye los tejidos. Invade y destruye todo el tejido alrededor de la nariz en esta forma invasiva. La forma no invasiva, pues básicamente lo vamos a encontrar en pacientes inmunocomprometidos. Igual, dos tipos de enfermedades, la rinosinusitis fúngica es de pacientes inmunocomprometidos. Aquí entonces vamos a tener que el paciente con cándida, ya vemos que ustedes saben que hay unas secreciones blanquecinas, el Aspergillus va a producir unas esporas un poquito oscuras dentro de la zona. Y es la forma más común, la forma que es la aspergillosis, como le llamamos. El tratamiento, bueno, en el tratamiento en la forma no invasiva, básicamente damos antimicóticos. Damos antimicóticos, ya sea orales o vía parenteral, pero en la forma invasiva el tratamiento es antimicóticos endovenosos y cirugía. Debemos llevar al paciente a cirugía para remover el material de necrosis que produce dentro de la cavidad nasal. Aquí vemos lo que le mencionaba con relación al tratamiento de la rinosinusitis fúngica. Es bueno destacar que existe otra rinosinusitis que se llama rinosinusitis fúngica alérgica. ¿Y qué es esto? Es una reacción alérgica del paciente al hongo, a los materiales que produce el hongo, es decir, al Aspergillus o a la cándida. ¿Y qué ocurre? Que usualmente es un paciente que tiene un sistema inmunológico competente o hipercompetente. No es un paciente que tiene un sistema inmunológico insuficiente. Entonces, en este paciente, básicamente, el tratamiento, el diagnóstico es clínico, el diagnóstico es puramente clínico. Hacemos igual tomografía para ver los cambios y lesiones que han producido el hongo, el proceso inflamatorio del hongo dentro de la nariz. Y el tratamiento es igual que el otro, es cirugía endoscópica y funcional de los senos paranasales. Igual que la rinosinusitis crónica, pues el tratamiento de esta fúngica alérgica, que no es lo mismo que fúngica, esto es alérgica, entonces el tratamiento es cirugía también. Cirugía endoscópica y funcional de los senos paranasales. Cuando les salga esto en los exámenes, ya saben que tienen que contestar así. Cirugía endoscópica funcional de los senos paranasales.